Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio queremos ver el tema Cuando Jesús apareció. Y vamos a leer en Lucas 24, versículo 36, el relato de la aparición de Jesús después de su resurrección. Dice la Palabra de Dios. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, las escrituras, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esto es el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras, o sea, las profecías hechas acerca del Mesías en las escrituras del Antiguo Testamento. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Acabo de leer Lucas 24, del 36 al 48. En el día de su resurrección, Jesús hizo varias apariciones en su cuerpo resucitado y glorificado. Primero, él apareció a María Magdalena en el sepulcro. También apareció a varias otras mujeres en ese mismo día. Luego apareció a Pedro y a los dos discípulos que iban caminando a Emaús, un pueblo en las afueras de Jerusalén. Luego, en aquella misma noche, Jesús apareció a los 10 apóstoles. Estaban reunidos los 10 apóstoles, menos Judas Iscariote, que ya había muerto, y Tomás, que no estaba con ellos en aquella noche. Entonces, habían 10 reunidos allí cuando Jesús hizo su aparición. Ahora, ¿por qué Jesús apareció a tantas personas? Porque Jesús vino al encuentro con los discípulos aquella noche. Él vino para confirmar su resurrección y darles confianza por medio de estas dos cosas: evidencia física para sus razonamientos y entendimiento espiritual para sus corazones. Veamos primero la evidencia física. Cuando él apareció y los discípulos lo vieron, se espantaron, pensando que era un fantasma, un espíritu. Por lo común, los muertos no se resucitan. ¿Será cierto que Jesús haya resucitado? Entonces, al verlo, ellos pensaban que era una aparición de un espíritu. Pero Jesús dijo, no tengan miedo. Un espíritu no tiene carne y hueso, tal como yo tengo. Vengan y tóquenme. ¿Tienen algo de comer? Denme un poco de comida. Y Jesús comió un poco de pescado delante de ellos. Jesús les dio evidencia física que él ya había resucitado. Él vive. Luego, él les dio entendimiento espiritual. Jesús tomó las escrituras del Antiguo Testamento y se las explicó a los discípulos para que entendieran las profecías acerca del Mesías. Unas horas antes, él había hecho lo mismo con los dos discípulos que iban caminando a Emaús. En este mismo capítulo 24 de Lucas,
En el versículo 27, cuando Jesús se encontró con estos dos caminando a Emaús y Jesús se vino, se retuvo de ellos el reconocimiento de Jesús. Ellos no pudieron ver que era Jesús. Era un extranjero para ellos. No lo reconocieron. Y Jesús les hace la pregunta, ¿por qué tan desanimados? ¿Por qué tan decaídos? Y ellos le dicen al extranjero, ¿es usted el único que no sabe que Jesús fue crucificado en estos días y nosotros pensábamos que era el Mesías y ya es el tercer día y supuestamente Él debe haberse levantado y estamos muy desanimados porque teníamos nuestra fe y confianza en Él y no sabemos qué va a pasar? Luego Jesús toma las Escrituras, claro, en su mente, porque memorizada, y Él es Dios, Él las sabía. Él las explicó a los dos discípulos. Dice en versículo 27, y partiendo de Moisés, o sea, la ley de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, Isaías, Jeremías, Zacarías, todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. Luego, al llegar a la casa en Emaús, se sentaron a comer. Los dos discípulos, aquellos que todavía no reconocen a Jesús, y Jesús se sentó con ellos, bendijo la comida, y al dar la bendición sobre la comida, los ojos de los dos se abrieron y reconocieron que era Jesús. Pero Jesús luego desapareció. Y luego estos dos, hablando entre sí, dicen, en versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces Jesús está dando ahora, horas más tarde, en el aposento donde están reunidos los 10 discípulos, Jesús está dándoles entendimiento espiritual en las mismas Escrituras. Dice aquí en 45, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Déjenme mencionar algunas de esas Escrituras del Antiguo Testamento. Salmo 22. El Salmo 22 habla de la crucifixión y la resurrección de Jesús, escrito 1000 años antes del tiempo de Jesús, por el escritor David. En Salmo 22, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús en la cruz. En capítulo 22, versículo 15, dice, tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Tengo sed. En Salmo 22, 16, han taladrado mis manos y mis pies. ¿Qué hicieron a Jesús? Le clavaron a la cruz por las manos y los pies. Salmo 22, 18. Echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Los soldados romanos echaron suertes para tomar la ropa de Jesús y ganarlo. Luego, hablando de su resurrección, Salmo 22, 30 dice, las generaciones futuras le servirán y hablarán del Señor. ¿Cómo van a servir las generaciones futuras al Señor? Pues Él vive, Él resucita. En Salmo 16, 10 dice, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. No, el cuerpo de Jesús no sufrió corrupción, Él resucitó. Luego, 700 años antes de Jesús, o sea, 300 años después de David, vivía el profeta Isaías. Y en el libro de Isaías, capítulo 53, habla también de la crucifixión y resurrección de Jesús. Dice así, Isaías 53, 3. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Cuando Jesús estuvo allí colgado en la cruz, la gente ahí abajo se burlaron de él. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Versículo 4. Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Versículo 5. Él será herido por nuestros pecados. Y versículo 6. El Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Esto se cumplió al pie de la letra
mientras Jesús se colgaba en la cruz del Calvario. Luego, hablando de su resurrección, Isaías dice en capítulo 53, versículo 10, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, o sea, cuando haya sido crucificado, luego verá a su descendencia, los hijos de Dios, tendrá una larga vida, o sea, Él vivirá para siempre. Él resucitó. Versículo 11. Verá el fruto de su propia aflicción, o sea, su aflicción en la cruz. Jesús verá el fruto de esa aflicción, la salvación de muchas personas alrededor del mundo, y se dará por satisfecho. Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y muchas personas que han sido salvas serán o van a reinar con Él en su reino. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vive por los siglos de los siglos. Él resucitó. Luego, apenas unos 500 años antes de Jesús, o sea, unos 200 años después de Isaías, Zacarías, otro profeta, habló de la crucifixión y de Jesús en Zacarías 13, versículo 6. Y si le preguntan, ¿de qué son esas heridas en tus manos? Aquel responderá, son las heridas que me hicieron mis amigos mientras estaba en su casa. Hablando de su propio pueblo, el pueblo judío, que lo crucificaron por medio de los soldados romanos aquel día en la crucifixión. Jesús les hizo entender todas estas escrituras. Jesús explicó estas profecías del Antiguo Testamento para que los discípulos entendieran las Escrituras. Y usted y yo debemos de creer estas mismas Escrituras. Si Dios ha cumplido estas Escrituras, estas profecías hechas tantos años atrás y se hayan cumplido, también Él cumplirá las promesas y las profecías de su próxima venida. Él vendrá otra vez. Bueno, Jesús les dio una comisión, un mandato, una tarea, que es, dice Lucas 24:47, que ellos serían testigos de la resurrección de Jesús y llevarían las buenas nuevas de la salvación a todo el mundo. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. Y hoy día, 2000 años más tarde, esta es la tarea nuestra. La tarea suya y mía, la de compartir las buenas nuevas de la salvación por medio del arrepentimiento de su pecado y poner su fe en Jesús como Salvador personal. Cristo murió y resucitó para que usted y yo podamos tener vida eterna. Ponga su fe en Él. Confiese sus pecados a Jesucristo. Él le perdonará. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Recíbalo por fe en su corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cristo le ofrece la salvación como el regalo de Dios. Usted recibirá la vida eterna. Cristo vive y Él viene otra vez. Gracias, Padre, por la palabra tuya que nos explica acerca de la resurrección de Jesús. Ayúdanos a compartir estas buenas nuevas que Jesús vive y Él está a la derecha de su Padre, esperando el momento para venir y recibirnos a Él mismo, llevarnos en lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia. Cuando Él vendrá y resucitará a los muertos, y nosotros que vivimos seremos transformados y arrebatados a la presencia tuya. Gracias, Jesús, por todas estas bendiciones. Pido que tú nos bendigas en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo y regocijémonos en el hecho de que Jesús vive.